Buenas tardes, o buenos días todavía, ¿no? Y buenas tardes. Abrimos la segunda etapa de nuestro taller. La doctora Susana Castañeda ha pedido a la directiva, a la presidencia, hacer uso de la palabra brevemente porque se tiene que retirar, porque viaja dentro de 2 o 3 horas. Gentileza que le hemos concedido con el asentimiento de todos ustedes. Adelante, Susana. Sí, doctor Valadez y doctor Domingo García, gracias por atender la petición que les he efectuado. Es por razones de que tengo que regresar a mi país y el vuelo sale a las 4 de la tarde y sabiendo las distancias en una ciudad tan grande como es el Distrito Federal, no quisiera llegar tarde. Por eso es que me permitió romper la regla democrática del uso de la palabra. Después de haber escuchado a todos los compañeros que han intervenido, se advierte que los problemas son comunes y que en especial esta oportunidad permite que nosotros podamos reflexionar en relación a problemas que nos aquejan en todos los países, de una u otra manera. Entonces, yo me reafirmo en los datos en que había presentado. Creo que con lo que el doctor Sergio García Ramírez ha explicado en la mañana respecto de que el control de convencionalidad, él ve que no hay un sistema que haya sido totalmente acabado, no ve maquinistas ni tampoco rieles. Entonces, con la experiencia que él tiene, yo creo que con el aporte de todos nosotros tocando ese tema podría ser mucho mejor para que también la Corte pudiera esbozar sus líneas jurisprudenciales. Me pareció muy importante los pedidos que han hecho en relación al rol que debe jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que siempre se ha manejado políticamente, pero que es época que también los constitucionalistas entremos en ese tema, teniendo en cuenta que debe haber una interacción entre la jurisdicción ordinaria, la constitucional y la internacional. O sea, no debe escapar de las manos de los constitucionalistas este problema. O sea, no obstante que este es un tema de gobiernos que eligen a los representantes de la Comisión Interamericana, nosotros también como profesores investigadores en el área debemos aportar. Y finalmente, en relación a lo que estábamos hablando con Mariela Morales, se nos había pasado a nosotros 2 mujeres más la investigadora de México plantear un tema que era importante, ¿no? La cuota de género. Creo que el constitucionalismo de género. Ella ya va hacia un aspecto mucho más amplio y creo que cuando ya le toque la oportunidad a Mariela, ella lo va a reforzar en el sentido que es necesario de que nosotros las mujeres tengamos mayor participación en la vida del país, en todos los aspectos. Y eso lo vemos, tribunales constitucionales, Jurado Nacional de Elecciones, Cortes Supremas, la mayoría son el 90% de hombres. Entonces es momento también de que las mujeres, que en realidad creo que estamos preparadas para esto, aportemos a todos los países. Muchas gracias y yo me despido de todos ustedes. Reitero mi agradecimiento, doctor Valadez. Gracias a su invitación hemos podido concurrir una gran delegación peruana, por supuesto, dirigidos por el doctor Domingo García Belaúnde, que en realidad es para nosotros, como para ustedes en México, el doctor Héctor Fix-Zamudio es para nosotros nuestro maestro. Muchas gracias. Sí, bien disimulado, sí. Muchas gracias, Susana. Susana es muy exagerada, no hay que hacerle caso. Bueno, muchas gracias y buen viaje, muy interesante. Conversando con el doctor Diego Valadez en esta segunda ronda, vamos a hacer algo a la inversa. O sea, vamos a partir del lado izquierdo de la mesa, por así decirlo. Les ruego observar esta vez 3 minutos. Y más bien lo que estamos proponiendo es que me gustaría que conforme avance me vayan diciendo si tienen interés en intervenir en esta segunda oportunidad o no, porque ya alguno afuera me dijo que prefiere no hacerlo, pero naturalmente son invitados todos, pero quien no desea hacerlo pues no hay ningún problema.
Entonces, empezaré por el lado izquierdo de Carlos, por favor. Carlos Ayala. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, a mí se me quedó en el tintero una explicación que les debo cuando hablé del Estado total al principio. Yo hablé de la estatización de la sociedad. Y esto ha significado que las organizaciones sociales no pueden tener vida autárquica y propia del Estado, sino que son copadas a través del Estado comunal, con una variante, que pasan a ejercer funciones públicas, pasan a ser parte del Estado, pero sus autoridades no son electas, no se conoce el sufragio, sino que son designadas por medio de asambleas populares. O sea, no lleva solo al copamiento de los órganos del Estado, sino de la sociedad misma. Las ONG son sospechosas porque algunas de ellas reciben financiamiento internacional y está criminalizado que reciben financiamiento internacional y no pueden participar si reciben financiamiento internacional. Destrucción y copamiento de los medios de comunicación independientes con la excusa de la democratización de los medios. Y esto se lleva a cabo a través de una gran variedad de mecanismos, a través de el cierre de medios pura y simplemente, como ha tenido lugar en Venezuela, leyes restrictivas y sancionatorias, últimamente a través de compras de medios por muchos millones de dólares a sus dueños y por juicios y procesos contra medios y periodistas independientes. La militarización, aparte de ministros, la mitad de los gobernadores, alcaldes, privilegios para las Fuerzas Armadas que tienen un banco ahora, tienen una estación de televisión cuyo noticiero lo da un teniente vestido de militar, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero terminar centrándome en un punto que sí creo que es una propuesta y que creo que tenemos que tomarnos muy en serio para pasar a la acción. Tenemos que constitucionalizar a organismos internacionales que han escapado de esta. Por ejemplo, la protección internacional de la democracia bajo la Carta Democrática Interamericana. Tan bonita la Carta Democrática Interamericana en todos sus principios, valores, etcétera, pero ¿quién la activa? La activa básicamente los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, digo poder ejecutivo. Entonces, si se destruye un poder judicial, si se destituye una Corte Suprema de Justicia, como ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera, eso no llega al Consejo Permanente, porque el embajador de ese país, del Poder Ejecutivo, bloquea, y además es como un club de poderes ejecutivos, es un club de presidentes, de cancilleres. Entonces, tenemos que tratar de lograr que la protección internacional de la democracia se lleve a cabo precisamente a través de una participación mucho más democrática, mucho más abierta, y exigir en estos organismos internacionales que los constitucionalistas seamos escuchados y que estos temas donde tenemos estándares que podemos brindar para el análisis de la democracia y su legitimidad de ejercicio, y no solamente de origen, pudiera encontrar un canal de ser escuchado, porque de lo contrario sigue siendo una protección del Club de Presidentes de las Américas. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un buen punto. Mariela Morales, por favor. Muchas gracias. Ahora, Carlos, también por permitirme conectar lo que creemos que es el acervo del Ius Constitucionale Comune, fue además mi tesis doctoral en la construcción de la protección de la democracia. Porque donde vemos la debilidad del mecanismo colectivo político por esta soberanía ejecutiva consagrada en la propia Carta, es verdad, es su debilidad, pero la Carta tiene los elementos esenciales y los componentes fundamentales que han sido construidos por la Corte Interamericana, por la Comisión y por la Corte, hay que decirlo, pero yo me centré en los estándares de la Corte, y eso conecta exactamente con los ejes temáticos nuestros. Elecciones no es suficiente, eso está claro, pero sabemos la importancia del poder electoral, así que puede ser un tema de la agenda. Independencia y separación de poderes, otro tema que ha sido aquí relevante y que creo que es verdaderamente fundamental, el tema de la independencia del Poder Judicial. Gravísimo el caso de Venezuela, pero nosotros analizándolo desde una perspectiva común latinoamericana, Venezuela es la excepción que confirma la regla. No es un desarrollo lineal, es verdad. Hay países que llegan más tarde como México, pero hay países que empezaron más temprano como Colombia y Costa Rica. Esa construcción progresiva nos ha dejado estándares en una protección multinivel.
y el constitucionalismo contemporáneo lo aborda y lo abraza con el sistema interamericano y con el sistema internacional. Entonces, si nosotros hablamos de estos tres niveles en nuestro Congreso Iberoamericano, nosotros podemos identificar desde la perspectiva de los elementos esenciales y de los componentes fundamentales. Voy al tema de la libertad de expresión y de los derechos sociales. Solamente tomo estos ejemplos para señalar la importancia de que en nuestros países se reconozca, se identifique, se sistematice, se estudie desde las cátedras, especialmente del derecho constitucional, pero también del derecho internacional, estos estándares de protección, porque lo que afirmamos es que las promesas constitucionales se efectivizan precisamente por la vía de una construcción jurisdiccional, donde el papel de los jueces nacionales y de la Corte Interamericana es fundamental. Y me gustaría terminar con el punto que también fue un denominador común, y es el hiperpresidencialismo y con todos sus subtemas, como lo podríamos llamar, porque ha sido la bandera para la supuesta inclusión. Y entonces, en base a una igualdad, sacrificar la libertad. Ay, es que decía 3 minutos y llevo 2:44. Está muy bien. Sí, eran 2:40. Muy bien. En todo caso, yo los contaba aquí y el último segundo que me queda es para decirle, el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo lo veo, y desde la perspectiva del Ius Comune lo vemos medio lleno. En América Latina tenemos estándares en los que hemos avanzado, nos falta y tenemos que plantear el caso de Venezuela con la gravedad que tiene como una excepción. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Estupendo. Antonio María, por favor. Estimado Domingo, a mí me queda nada más que 1 minuto aceptando las reglas fijadas. De tal manera que en el último punto de los planteados, insisto en esto, enseñanza de la educación democrática y popular en base a los principios del constitucionalismo. Segundo subtema dentro de la enseñanza del derecho constitucional. ¿Cómo abordamos la enseñanza de la materia en nuestras escuelas de derecho? Como acá hemos estado hablando, la verdad, de una agenda de todo el constitucionalismo y no solo de este Congreso, simplemente voy a insistir en este concepto. Creo que en un curso de Derecho Constitucional hay que empezar por la teoría constitucional, lo cual nos lleva entonces a que, más allá de la importancia del método de casos, nosotros no podamos prescindir de un análisis integral de los problemas constitucionales y, por supuesto, también donde la importancia de la doctrina y de la historia constitucional, además de otras visiones metodológicas, son importantes, nada más. Gracias, Antonio, pero estuviste muy corto. Pero en fin, que no, te debemos ese tiempo. Yo dije hasta 3. No, correcto. Me rectifico. Has hecho un uso extraordinario de tu tiempo, Miguel Antonio. Bueno, sí. Sí. No, eso fue para, digamos, para prevenirlo, pero no, Antonio merece nuestra cortesía. Bueno, pero temas muy interesantes, la educación, por ejemplo, para mí es claro, realmente. Bueno, José Palomino. Muchas gracias, presidente. Yo tengo que añadir una gota más al respecto de lo que he dicho en mi anterior exposición. Prometo en esta ocasión mantener la disciplina prusiana y la hora británica, porque tengo 2 minutos y 20 segundos nada más. Quiero añadir el tema del preámbulo constitucional. Creo que el hilo conductor lo ha dado acá Antonio María Hernández con el tema de la enseñanza de la Constitución, el tema de la educación cívica, de los valores superiores, de la tolerancia política, del pluralismo político, de la parte dogmática, de la parte orgánica de la Constitución. Y ese toque de clarín ya lo habían dado desde 1787 los norteamericanos.
porque el estilo de vida, el techo ideológico, desde el punto de vista de lo que denominan los italianos, pues no, precisamente Gaetano Mosca, la fórmula política, debemos también reforzarlo sobre la base de todos estos temas que estamos picoteando. Y el buque insignia, entiendo de que deben ser los textos preambulares, porque ahí está lo que en su día quiso decir el poder constituyente. Ese poder constituyente que hoy en día se enfrenta de manera permanente, y esto está en pleno hervor en las democracias latinoamericanas, creo que debe de imponer sus reglas de juego, sobre la base de estándares democráticos. En tal sentido, pienso que futuras reformas constitucionales, véase México por ejemplo, debe tener presente el tema de los textos preambulares. El otro tema, y con esto concluyo, que también está ahí en materia de debate, es el tema de la judicialización de la política. Vuelve una vez más la polémica que Kelsen Smith: o politizamos la justicia o judicializamos la política. Claro, los órganos constitucionales, en la inteligencia de que caminan como las agujas del reloj praguense, no cometen actos lesivos, respetan debido proceso, pues entonces la separación de funciones está asegurada. Pero como en América Latina hay democracias frágiles, entonces hay vulneraciones sistemáticas de hechos fundamentales. Por ejemplo, hecho la defensa, plural en instancia, tutela procesal efectiva, y como tal, vuelve una vez más la tesis de los tribunales constitucionales. Naturalmente, de que no hay islas, y todo está sujeto al control constitucional. Y esto es importante significarlo, ¿por qué? Porque cuando la política entra al santuario del derecho, la justicia sale por la ventana. Y eso no se puede permitir en el derecho constitucional del umbral del siglo XXI. Muchas gracias. Sergio Díaz Ricci. Muchas gracias. Bien, para aprovechar el tiempo hay que agregar algo nuevo, porque y aquí a mí la preocupación de la amenaza, claro, uno habla siempre de la experiencia propia, ¿no?, del país donde le toca vivir. ¿Cuál es la gran amenaza de nuestras democracias constitucionales? O sea, evidentemente hay una demanda social insatisfecha, nuestras democracias no han sido capaces de responder a este requerimiento, a esta esperanza que se vendió a través de una democracia. Es decir, vamos a la democracia y es lógico que el pueblo por sí mismo consiga sus propios fines. Y evidentemente los resultados no están siendo muy halagüeños. ¿Y cuál es uno de los elementos que nos preocupa? Es que el Estado tiene que proveer a esos derechos económicos y sociales no satisfechos. Tema complejo, por cierto, porque desde el Estado, ¿cómo actúa el Estado para satisfacer? Y utiliza dos elementos: las políticas públicas y, por lo tanto, la distribución o el empleo público. Y de esas dos maneras busca legitimarse políticamente, o sea, el desarrollo de los derechos económicos y sociales como mecanismo de legitimación política. Y eso es un contrasentido enorme porque deteriora los valores democráticos. Eso que se llama clientelismo político, creo que es el mal de Iberoamérica en su gran mayoría. ¿Por qué perduran regímenes oprobiosos en Latinoamérica vestidos de democracia? Por el clientelismo político, la distribución que hace de los recursos del Estado. Y eso los sostienen, los son reelectos, utilizan mecanismos. O sea que creo quizás identificar como mal, quizás como una especie de cáncer propio de una democracia, eso no ocurre en una dictadura. Eso ocurre solo en una democracia que busca sostener su legitimación en el poder a través de la distribución, sea por políticas públicas clientelares o sea por el empleo público. Obviamente eso genera problemas económicos, déficits presupuestarios, etcétera, pero en definitiva se sostienen en el poder. Creo que es un tema clave en Iberoamérica analizar el fenómeno del clientelismo político, y no basta con observarlo, que eso ya lo sabemos cómo es. El tema es ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, no tengo exactamente una clave, pero sí presumo que hay dos ingredientes fundamentales para revertir el infame empleo de recursos públicos para sostener voluntades políticas electorales, que es, por un lado, prestaciones universales, o sea, que haya acceso universal a esas prestaciones, no orientadas,
porque ahí es donde viene el vínculo del empleo público, el vínculo de la relación clientelar electoral. Y dos, la meritocracia. Si pudiésemos poner una cláusula constitucional que en el empleo público solo se accede por oposición, de tal manera que es nulo, de nulidad absoluta, cualquier acceso al empleo público, que no siga esta vía, son dos remedios que yo pienso que pueden servir enormemente para ir acotando este tumor que va creciendo y está deteriorando nuestra calidad democrática. Gracias. Ernesto Blume, por favor. Muchas gracias. Yo quería... Gracias. Yo quería enfatizar la idea fuerza que planteé en mi intervención anterior y que he denominado la constitucionalización de la sociedad civil. A mi juicio, el constitucionalismo contemporáneo exige como una garantía de su existencia, mantenimiento y fortalecimiento, replantear el rol de la sociedad civil, a efectos de constitucionalizarla, para que repotencie a su vez sus roles de participación y control de la mano con la prensa. Esto exige teorizar y racionalizar sobre el tema, desarrollar inclusive sus roles, diseñar canales adecuados de participación más efectiva, que permitan hacer realidad los mecanismos de control, sin desnaturalizar la idea de una sociedad civil abierta, con componentes de todos los ingredientes y estratos sociales, pero que opere como un mecanismo de vigilancia y de fiscalización del poder. Este es un tema que, a mi juicio, debe llamar a una profunda reflexión. Y quiero terminar simplemente señalando que el caso peruano es inédito en la historia nacional. El caso me refiero a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque la clase política fue emplazada por la sociedad civil, y la sociedad civil reaccionó cuando atisbó el intento de manipulación y de violar la institucionalidad del Tribunal Constitucional, usando los mecanismos modernos de la telemática, del Internet, de la comunicación masiva a través de estos nuevos sistemas que ofrece la tecnología. Y esa sociedad civil actuó en forma coordinada y arrinconó a la clase política. Y la clase política dio marcha atrás y luego cumplió las exigencias de la sociedad civil. Es decir, los requisitos que exigía la sociedad civil para tener un ente de la importancia del Tribunal Constitucional ajeno a la política y a los intentos de manipulación. Creo que es un tema que hay que meterle diente a fondo y hay que trabajarlo con mucha prolijidad. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Para mis amigos aquí presentes, entiendo que en algunos países de América Latina se usa esta palabra, o sea, se habló mucho en el periodismo peruano de repartija, en el sentido de repartirse las cuotas, ¿no? Pero no la lotización italiana, sino así repartirse a los amigotes. Eso se acabó. Entonces, esta fue una elección en la cual se puso gente inobjetable. Aníbal Quiroga, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Yo quería reforzar la tesis anterior, haciendo referencia a que, como en el Perú subsiste la justicia constitucional mixta, hay un tribunal constitucional y hay un poder judicial, también se ha dado lo que hemos conocido nosotros como la guerra de las cortes o el choque de trenes. Ha habido importantes encuentros de contención entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y también entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Fue esto último lo que detonó el cambio de los magistrados hace algunos meses, porque el Tribunal Constitucional, de manera indebida, decidió finalmente pasar por encima del Consejo de la Judicatura y nombrar directamente a dos fiscales ante la Corte Suprema, ordenando al tribunal que se les extendiera el título, pasando por encima de un órgano constitucional como el Consejo de la Judicatura.
Entonces, claro, lo que hay que desarrollar también es un concepto poco conocido, o en todo caso poco utilizado en el Perú, que es el autocontrol, el self-restraint, que hace que finalmente un máximo tribunal de justicia constitucional, como el Tribunal Constitucional, pueda autolimitarse, autocontrolarse, y no hacer interpretación extensiva de las reglas constitucionales para invadir competencias de otros fueros. Otro aspecto que también hay que desarrollar son las bases para un precedente vinculante. La idea, como quiera que el tribunal en el actual Código Procesal Constitucional puede emitir precedentes vinculantes, hay quienes creen que cualquier idea más o menos esotérica o simpática o moderna puede convertirse en un precedente vinculante, cuando es exactamente todo lo contrario, ¿no? Una regla se hace un precedente vinculante, es decir, tiene un efecto normativo directo cuando pasa por una doctrina mayoritariamente aceptada, pasa por una costumbre reiterada y pasa por una necesidad normativa. O sea, no es una... Yo siempre me burlo esto con algo de sarcasmo, digo que hay muchos que quieren ser como una especie de Kelsen andino, quieren descubrir la pólvora del derecho constitucional y decir, bueno, en el Perú se creó tal figura constitucional, y eso yo creo que es algo que impregna de manera indebida la actividad jurisdiccional en la justicia constitucional. Finalmente, el overruling, que hace que un precedente se cambie por otro. No es posible que un precedente solamente se deje sin efecto. Se puede dejar sin efecto, pero hay que crear otro precedente para poderlo superar, que es una técnica que no se ha desarrollado de manera apropiada. Y finalmente, el tema de la unidad conceptual del Tribunal Constitucional. El tribunal es una institución, independientemente de quiénes son sus magistrados y si hay ahora nuevos o viejos. Hay un poco la tendencia de decir, bueno, eso pertenecía al otro Tribunal Constitucional, ahora somos un nuevo Tribunal Constitucional, como si hubiesen en el tiempo varios tribunales constitucionales. Y yo creo que eso afecta a lo que es la construcción institucional de organizaciones constitucionales y democráticas en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Nelson Ramírez, por favor. Gracias, presidente. Comparto plenamente el dicho del profesor Valadez sobre las fases del constitucionalismo, que hemos pasado de la euforia al pragmatismo y hoy estamos en una etapa de escepticismo que puede terminar en decepción. Creería que un evento de la envergadura que se está organizando no podría darle la espalda a dos temas centrales. Uno, este fraude del que hablaba el profesor Sergio Díaz, este fraude constitucional, este revestimiento de formas externas y de conceptos democráticos donde no hay democracia. El ejemplo de la hermana Venezuela es clarísimo y no debiera pasar desapercibido en el contexto actual. Un Congreso que no trate ese tema creería que ha perdido el reloj de la historia. Y el otro tema, igualmente grave a este fraude constitucional, es el poder económico privado, que lo estamos desatendiendo. Creo que no estamos dándole la importancia a lo que significa el poder de las transnacionales en el control de lo que puede ser los derechos humanos. El ejemplo en el Mundial de Brasil, que una empresa de cerveza logró que se derogara una ley para poder consumir cerveza en los estadios. Es un claro ejemplo de lo que ahí puede seguir sucediendo. Gracias. Gracias, Nelson. Carlos Cárdenas. Gracias, presidente. Solo para decir esto, creo que la enorme amplitud y riqueza de los temas que han sido planteados esta mañana obliga, en una perspectiva eminentemente metodológica, a formular una diferenciación en su tratamiento y estudio, separando aquellos temas que tienen un carácter general, común a todos nuestros países, y aquellos que tienen un carácter eminentemente local, que no por ello, sin duda, tienen menor importancia, y que son igualmente un referente singular, pero ilustrativo. Creo que esto es indispensable, porque han sido tantos los temas tratados que necesariamente hay que diferenciarlos dentro de esos márgenes. Nada más. Gracias, señor presidente. Este encuentro me lleva a reflexionar con todas las reflexiones que hemos escuchado de todos los investigadores y expertos en constitucional que nos han planteado los problemas de sus países, y quizá lo ideal sería que todos esos problemas y las soluciones que han planteado se efectivicen
y que los parlamentos aprueben las leyes necesarias para las reformas necesarias. Y esto es un tema crucial también. Es necesario elevar el nivel de nuestros parlamentarios para que así puedan pensar más en los intereses nacionales que en intereses particulares o de partido, que lamentablemente hay una distancia enorme en algunos momentos se ve entre la sociedad y los partidos políticos, que eso genera una crisis en los partidos. El tema que tocó el maestro García Belaúnde es un tema importante también, la minoría o la falta de respaldo en el Parlamento del presidente de la República, en el Perú, por ejemplo. Estaba pensando en eso, quizá una solución podría ser que en la segunda vuelta se lleve a cabo la elección al Parlamento, así habría menos dispersión, el efecto arrastre ayudaría a que hayan dos fuerzas importantes en el Parlamento y así podría haber mayor gobernabilidad. En cuanto al tema que inicié respecto a la justicia electoral, es necesario fortalecerla, porque es la base de la construcción del Estado democrático, las garantías del proceso electoral, y la justicia electoral es fundamental para poder garantizar esta construcción del Estado democrático. Muchas gracias. Gracias también, Francisco Ibarra. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Quisiera retomar el comentario del profesor Nelson Ramírez Jiménez sobre el control de los poderes privados. En mi opinión, el constitucionalismo latinoamericano, no, por lo menos en muchos países, particularmente México, no ha tenido la estructura necesaria para establecer un marco jurídico de los órganos reguladores. México tuvo una experiencia de privatizaciones muy importantes durante la década de los 90, las vivimos sin la experiencia necesaria, no teníamos órganos reguladores experimentados, ni teníamos el marco jurídico necesario para permitir su funcionamiento. Actualmente tenemos una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley para regular órganos en materia energética, leyes que he revisado y me parece que no reúnen los requisitos necesarios para implementar una regulación adecuada de los futuros órganos que van a regular la materia energética en México, particularmente el petróleo. Latinoamérica tiene dos grandes potencias petroleras con dos esquemas muy diferentes. Está Venezuela y está México. México tiene una empresa petrolera estatal. Con las nuevas leyes en materia petrolera tendremos otras empresas, empresas privadas o empresas mixtas incluidas también. Pemex no desaparecerá, será una empresa que entrará en competencia con ellas, pero se rompe un paradigma en México. Se rompe un paradigma que teníamos de empresa única, de empresa que ejercía un monopolio sobre una red, una vasta red de distribución relacionada con el petróleo, desde la explotación, la refinería, no obstante su caída, el transporte de energéticos, etcétera. Y tenemos ya este mes, es decir, el 11 de agosto, hay una nueva ley energética que transforma a México y permite la competencia privada. Creo que no es el momento de creo que es el momento de replantear, de repensar constitucionalmente las facultades de los órganos en materia de regulación en las diferentes áreas económicas, principalmente el petróleo. Creo que no tenemos un régimen adecuado. Me parece que también es un tema sobre el cual escucho poco en los eventos de derecho constitucional internacional a los que he asistido. Me gustaría a mí comparar la experiencia de otros países. Entiendo que México es un paradigma de desarrollo distinto al de muchos países latinoamericanos. Escuchaba a un compañero, a un colega hace un momento señalar que bueno, hay una demagogia de los derechos en los países latinoamericanos que aprovechan algunos presidentes para su beneficio. México recientemente en las últimas 3 décadas no ha tenido un paradigma de esta naturaleza. En México la empresa petrolera, los ingresos de la empresa petrolera fueron básicamente para apoyar las finanzas públicas y para permitir que los grandes corporativos pagaran muy pocos impuestos. Es decir, el petróleo benefició a las grandes empresas mexicanas. Discutir si la reforma es oportuna o no, la reforma ya aconteció. Creo que nos toca, es el momento de reflexionar sobre los órganos reguladores y la constitucionalización de sus facultades. Muchas gracias.
Gracias, doctor Ibarra. Don Sergio García Ramírez. Qué importante para mí, qué interesante para mí de escuchar esta amplísima relación de grandes temas constitucionales, expuestos además por maestros del constitucionalismo. Como yo no soy uno de ellos, como soy uno de estos maestros, me voy a atrever a mencionar un par de temas sin temer las más graves consecuencias. Perdonen ustedes que lo haga de esta manera desenfadada. Yo incluiría entre los temas o problemas que estamos enfrentando y que vale la pena estudiar a fondo y diagnosticar lo que llamaría quizá una hiperinflación constitucional y una hipervelocidad en los procesos de reforma. Esto ha estado ocurriendo seguramente en algunos países, pero por lo pronto ha estado ocurriendo en México, donde en poco menos de una década hemos tenido poco más de 70 decretos de reforma constitucional. No de artículos reformados, de decretos de reforma constitucional, algunos de los cuales, muy recientemente, abarcó nada menos que 30 artículos sobre diversas materias de la Constitución. A esto me refiero cuando hablo de hiperinflación y de hipervelocidad. Mucho y muy pronto. En rigor, lo que estamos haciendo ahora en mi país no es una serie de reformas, en realidad estamos haciendo una nueva Constitución. Sin decirlo, sin confesarlo, sin afrontar las consecuencias, ni seguir los cauces más adecuados. Una nueva Constitución construida sin un plan de navegación y sin un proyecto nacional suficientemente confesado que nos permita llegar a acuerdos reales. Esto es lo que yo quería plantear a la consideración de los señores maestros de Derecho Constitucional. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Daniel Barceló. Sí, muy brevemente, solo para sumarme a la propuesta que ya se ha hecho de un rubro que discuta reflexiones sobre la enseñanza del derecho, y en ese marco además quizás añadir la forma, si es que de alguna manera puede participar el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en facilitar el flujo de estudiantes iberoamericanos, con lo que se va a empezar a hacer ahora con el Erasmus latinoamericano. No sé exactamente cómo se llama, pero Universia ya puso como uno de sus metas objetivos para el próximo año, y quizás valdría la pena considerar este punto. Y si de alguna forma se puede facilitar ese intercambio, incluso codirecciones, ¿no?, que todavía no hemos hecho, ¿no? Y nada más reiterar el punto del estudio en una mesa de densidad normativa de la garantía política de los derechos humanos, de contenido social, y en general todos los que no pueden ser debidamente garantizados o suficientemente garantizados por procedimiento jurisdiccional, cuando hay algunos derechos que el procedimiento jurisdiccional es claramente insuficiente. Es decir, es otra forma de decir una aproximación diferente al sistema presidencial. El derecho procesal político del sistema presidencial, cómo se evalúa al gobierno desde el Congreso su desempeño y cómo se le exige responsabilidad política. Hay que elaborar una construcción, insisto, Diego Valadez ya ha hecho una importante aportación ahí, pero quizás valdría la pena seguir bordando sobre esa línea. Gracias. Pedro Salazar, adelante, por favor. Muchas gracias, Domingo. Yo únicamente subrayaría algunos aspectos que tienen que ver con el primero de los tres ejes que yo planteaba, el económico, el político y el social, muy en sintonía con lo que ha dicho Francisco Ibarra Palafox y con lo que se ha comentado del problema que representan los medios de comunicación. Yo diría lo siguiente: yo creo que debemos de tomarnos en serio el estatus de los poderes privados y su capacidad para lesionar derechos. El liberalismo clásico lo que sostenía es que el poder que había que limitar era el político, porque era el que lesionaba los derechos, bajo una premisa de que los poderes sociales, económico e ideológico, al separarse del poder político, le generaban un contexto de contención. Bueno, pues hemos visto que en la actualidad las cosas no son así por muchas razones que hay que explicar desde perspectivas sociológicas, políticas, etcétera, pero que también hay que dar cuenta desde la perspectiva jurídica. Los grandes grupos económicos, los grandes intereses económicos son poderes,
poderes con capacidad de lesionar derechos y además con una fuerte capacidad para capturar y someter al poder político. Lo hacen además en un nivel transnacional, ni siquiera en el nivel de lo local. Bueno, encontrar la manera de imponer límites y vínculos a esos poderes me parece que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Y esto tiene que ver con telecomunicaciones, tiene que ver con energías, tiene que ver con minas, tiene que ver con protección de recursos económicos, tiene que ver con extracción de energía, es decir, tiene que ver con muchas áreas que trascienden la dimensión exclusivamente económica y que vuelven a conectarnos con la dimensión política y sobre todo, insisto, con la dimensión social. Gracias, Pedro. Me parece... Gracias, doctor García Belaúnde. Pues yo reiterarme en mi posición y comparto desde luego lo que el doctor Carlos Cárdenas acaba de mencionar hace unos momentos. Me parece que, y en esta mañana que ha sido verdaderamente rica en ideas, hay una necesidad, nuevamente me reitero, metodológica, que desde luego no creo que tampoco vaya a ser pacífica en el sentido que hay expresiones que son al estilo schmittiano del amigo-enemigo muy duales, como esto de politización de la justicia, judicialización de la política, como internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional, entre otras, y esta muy novedosa que acaba de pronunciar Daniel Barceló del derecho procesal político del derecho constitucional. A mí me parece que hay una necesidad metódica de poder dimensionar cada una de las categorías con las cuales hoy en día el constitucionalismo universal como el constitucionalismo específico nos estamos verdaderamente manejando. Sin este ejercicio metódico, verdaderamente cada quien toma camino por donde quiere y se genera una anarquía conceptual que al final del día repercute en el constitucionalismo material de cada uno de nuestros países. ¿En qué sentido? Yo no llamaría fraude constitucional, sino una elusión constitucional que hay, porque la retórica que hoy en día se imprime a las constituciones es la misma retórica con la que los políticos, los operadores del derecho se están pronunciando. Y consecuentemente esta elusión que no se aparta de la invocación constitucional y legal para el actuar, verdaderamente llega a ser lesiva, como lo acaba de decir, me sirve como hilo conductor lo que Salazar acaba de mencionar, en el sentido que es lesivo de derechos. ¿Por qué lo digo? Salazar y por eso digo, me reitero en mi posición metódica de la constitucionalización del derecho privado y la privatización del derecho constitucional. Me reitero porque en materia de energías México, y perdón que me tenga yo que bajar al ejemplo específico de nuestro país, porque en este momento el Istmo de Tehuantepec está sufriendo la depredación verdaderamente inadmisible a través de los parques eólicos de lo que es propiamente elegido la propiedad ejidal en nuestro país, haciendo a un lado por completo toda la normativa y la naturaleza misma de pública de elegido en México. Consecuentemente hay una necesidad, el planteamiento de Mariela en el sentido de analizar a estas grandes corporaciones que marcan la trilogía de los derechos en nuestro país o la cláusula propiamente de las 3 Ds, democracia, derechos y desde luego desarrollo, como el Banco Interamericano de Derechos, Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, entre otros grandes órganos que verdaderamente inducen a el secuestro de nuestros propios derechos más allá de la lesión. Consecuentemente, doctor Cárdenas, yo sí me reitero, no solo esta lógica, desde luego un tanto incluso desde Bismarck en Alemania, o de Alemania particularmente, en la generación a través de Konrad Hess de esta dualidad que verdaderamente incide en el siglo XXI en lo que implica la exigencia metódica de quienes estamos aquí, más allá del análisis particular de las constituciones y las realidades específicas de nuestros países. Gracias, doctor. Gracias, Pilar. Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema que hemos planteado también se ha dicho desde diferentes maneras, ¿no? Como una suerte de debate de sistema de gobierno o como neoconstitucionalismo.
lo que fuere, pero ciertamente es un problema central. No solamente es la afirmación de un modelo de derechos, sino también uno que preserve el sistema de gobierno, uno que preserve las instituciones. Y eso creo que es un tema central. Tema central porque las democracias estables tienen parlamentos estables. Tienen parlamentos con alta credibilidad, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos. Entonces, países que tenemos problemas institucionales, tenemos parlamentos débiles. Y eso es lo que ocurre en Latinoamérica, donde no solamente hay una amenaza o no solamente la pugna es con un hiperpresidencialismo, como usted lo ha señalado, sino también con una suerte de hiperjudicialismo. Un hiperjudicialismo que termina ya de plano poniendo en duda las competencias institucionales del Parlamento, porque queda claro que hay una reducción cada vez mayor de la political question, de la doctrina de la political question, las esferas políticas no judiciables, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, sí existen, claro que existen, porque es una reserva a efectos de controlar a los gobernantes, ¿no? Y es el Parlamento quien encara, como depositario de la soberanía popular, esta potestad. Entonces, creo que sí es sumamente relevante traer a la mesa y probablemente discutir estos problemas que están sucediendo, ¿no? Parlamentos débiles, como el caso del peruano, como el caso de Bolivia, inclusive de Colombia, diría yo, a mi criterio, y que pues deben poner en el tapete este tema. Yo vería también lo que dice el maestro García Belaúnde en lo que ha sucedido hace poco en el Perú, en la medida de que parece que el presidente Humala y su minoría, hoy en día minoría, no tienen el posible control del Parlamento. Yo vería más bien también como un hecho interesante, ¿no? Porque por primera vez el Parlamento, pues, se desatiende del Ejecutivo. O sea, ese Ejecutivo inmenso que en los gobiernos anteriores simplemente llamaba por teléfono y en el gobierno de Fujimori marcaba el beeper para poder imponer al Parlamento. Hoy en día, mal que bien, el Parlamento finalmente lo ha hecho sufrir al gobierno y prácticamente el voto de confianza ha sido muy, muy dudoso, ¿no? Entonces creo que son temas que dan para el debate y esperamos pues que en el próximo evento se puedan ver con más detalle. Gracias, Gustavo. Miguel Vilcapoma. Bueno, yo creo que hay que solamente precisar, más o menos poniéndonos de acuerdo que todos los problemas son importantes y luego creo que están dentro del reto del desarrollo constitucional en el futuro, ¿no? Con respecto, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, el control de los poderes privados, sobre todo cuando son transnacionales, porque me recuerdo que que un congreso iberoamericano en el 2002, Borja y Borja planteaba diciendo que estos organismos internacionales y transnacionales se erigían por encima de la soberanía del Estado, ¿no? Entonces creo que realmente el problema es más patente y creo que debe ser un tema de debate, de discusión. Por otro lado, creo que sí, efectivamente, cuando hablamos de la estructura del Estado y sobre todo el Estado peruano, como señala Gustavo, el que mantiene el uso de la palabra, sí, pues yo creo que aquí hay varios aspectos que hay que puntualizar, ¿no? Por otro lado, no sé, creo que hay que elaborar un perfil de los parlamentarios, ¿no? O del Parlamento, de los integrantes de este poder del Estado, para sustraerlo de lo que yo hace rato les expresaba, la preocupación de la corrupción, porque muchos de ellos recurren a situaciones que realmente desdicen de la democracia y de la honestidad de un Parlamento que es padre de la patria. Por otro lado, creo que hay que insistir en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un debate que es muy necesario, creo que actualizar, por cuanto de que la marginalidad, creo que con el proceso de globalización en los países nuestros se acentúan más, ¿no? Entonces creo que es un tema de vital importancia y por otro lado yo considero que sí hay que subrayar la reelección presidencial, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por la finalidad de que a veces esto trastoca y se orienta a un autoritarismo. Y luego quiero agradecer yo realmente la invitación cursada por Diego Valadez, la Junta Directiva del
del Instituto Iberoamericano, a Domingo García Belaúnde, a todos ustedes que nos permitan reencontrarnos para reflexionar y al menos seguir pensando en cómo construir un Estado con constitucionalismo en el cual los derechos fundamentales sean realmente tutelados. Muchas gracias. Gracias Miguel. Javier García Roca, por favor. Sí. Bueno, yo quiero felicitar sinceramente a los organizadores, a Diego y a Domingo, porque me parece, a Diego sobre todo, porque me parece que estamos contribuyendo a elegir los temas del nuevo programa del Congreso que tengamos y veo la utilidad de la reunión claramente. Volviendo sobre lo que he dicho, después de haberos escuchado a todos, me voy a intentar precisar lo poco que pueda 4 bloques o comisiones. Tenemos que hablar del sistema interamericano de derechos humanos, lo hemos dicho todos. La evolución, clarificar qué es el control de convencionalidad, por supuesto. También qué es la interpretación conforme, que puede que baste. Hablar del filtro de la comisión para alejar sospechas. Hablar de reparaciones individuales y si se pueden mantener. Sería bueno que en la comisión hubiera unos indicadores de temas, sugerir ponencias. Hablar de presupuestos. Hombre, la Corte debería reunirse todos los días, no como la Corte de Isabel la Católica, ¿no? Itinerante, como dices. Y a mí me gustaría que se mantuviera el enfoque que sigue el grupo que coordino desde la Complutense y en el que estáis muchos del diálogo entre el sistema americano y europeo. Reforzar América desde Europa y Europa desde América, comparando, para que vengan europeos. Segundo punto, la americanización de la justicia constitucional. No sé si esto se puede hacer sin hablar del impacto de la Corte Interamericana en la justicia constitucional. Yo que dedico mucho tiempo al derecho procesal constitucional, creo que viene ya un derecho procesal convencional que no está hecho. Pero el derecho procesal constitucional clásico va a cambiar. Y las jurisdicciones constitucionales no están preparadas para ese impacto. Y deberíamos ir por delante, no seguir disociando, ir pensando escenarios futuros. Tiene que haber una mesa de justicia constitucional que hable de la europeización, de la americanización de la jurisdicción. Tenemos que hablar del, no sé cómo llamarlo, falso constitucionalismo transformador, populismo aliberal. En la Asociación Internacional lo llamamos illiberal constitutions, aliberal. Y quizás basta con hacer lo que ha hecho Carlos, explicarlo como es, no hace falta criticar por su inanidad, pero deberíamos tener una reunión sobre esto. Creo que llevo 3. El último, reforma constitucional y dinámica. Yo sugería hablar de voluntad de constitución. Es lo mismo, lo que Pablo Lucas llamaba dinámica constitucional y reforma, porque hay países que reforman 600 veces, pero en España 2. Y no sé qué es mejor, qué es peor, si ser muy veloz o un tranquilote. Porque si es un tranquilote como en España, la Constitución se derrumba y si no se reforma, no se defiende. Hablar de reforma de la Constitución, la frecuencia, si cabe el control de constitucionalidad, los usos atípicos o espurios, lo que se ha hecho en Hungría, utilizar el poder de reforma para cargarse el Tribunal Constitucional, o lo que se ha hecho en Colombia, que es muy complicado. Yo sugiero estos 4 temas, me parece que me he ido... ¿He cumplido el tiempo? Me callo. La brevedad es una virtud en estos eventos. Muchas gracias, muy ilustrativo, Javier. Julio César Ortiz. Gracias. Domingo. Brevemente, Diego hablaba de la erosión de las estructuras constitucionales. Nosotros hablamos del desquiciamiento por la hipertrofia y por la, digamos, la constitucionalización del Estado multiorgánico. Hoy tenemos en la Constitución, o la tendencia de constitucionalizar muchísimos organismos que podrían figurar simplemente en la ley ordinaria o en algunas leyes especiales o constitucionales orgánicas, pero tenemos agencias, superintendencias, entidades que tienen un valor ordinario, pero por razones de desquiciamiento o la erosión de las estructuras constitucionales, de la noche a la mañana adquieren un estatus incontrolable por lo que asumen en la cúspide del poder. Yo puse en mi intervención anterior el ejemplo del desquiciamiento del Procurador General, que es un sensor moral,
un disciplinante de toda la administración. Y el desquiciamiento es tal que lo sustentan es en la idea de acabar con la corrupción que afectó a Colombia antes de la Constitución, y el narcotráfico y la perversión de la política. Entonces tenemos pérdida de investidura judicialmente decretada en una sola instancia, juicios penales con fuero penal directo, único y absoluto en la sala penal de la Corte sin ninguna doble instancia. En fin, hemos desquiciado y hemos creado hipertróficas anomalías orgánicas. Hay que, digamos, repensar el tema de la arquitectura constitucional del Estado constitucional contemporáneo. Y si hacemos las 70 reformas, o las 2, que las hagamos para obedecer a una concepción liberal, evolucionada, digamos, próspera, en el sentido de la abundancia de los derechos y de las libertades y los instrumentos de tutela y garantía, pero no permitamos que el Estado constitucional se convierta en un instrumento de instrumentos. Son inamovibles. Digamos, el Consejo de Estado en Colombia acaba de anular la elección de un magistrado de la Corte Constitucional porque consideró que sus propios miembros, los consejeros de Estado, al elaborar la terna para que el Senado escogiera al magistrado de la Corte Constitucional, violaron la regla del voto secreto. O sea, es la primera vez que hay una nulidad por el hecho del elector, digamos, no del elegido. Entonces, los electores dijeron voto por Pedro. Entonces, los mismos colegas derrotados anulan la elección de Pedro porque sus colegas votaron por él públicamente cuando debían hacerlo en secreto. Digamos, se desquicia el poder, se desquician los órganos y generan estas perturbaciones absurdas de la Constitución, ¿no? Y del orden político. Entonces, quisiera que, digamos, se volviera a pensar en la arquitectura más simple, con rigidez, con ciertas bases fundamentales de lo que es la estructura orgánica del Estado constitucional. Gracias, Julio César. Rubén Hernández. En primer lugar, muy complacido de que los temas que yo planteé, básicamente todos fueron secundados. Me parece que, dada la riqueza temática que ha aflorado en estas discusiones, algunos obviamente habrá que hacer una selección de cuáles se van a discutir en el próximo Congreso, pero esto dará pie para tener en cartera una gran cantidad de seminarios que deberían desarrollarse monográficamente sobre cada tema en los próximos años. Creo que ese es el aporte más valioso de esta mesa, porque permite que el Instituto pueda proyectarse realizando seminarios monográficos sobre temas de gran impacto, porque evidentemente no todos van a poder ser incluidos en el Congreso del próximo año. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Marcelo Figueiredo. Muchas gracias. Bueno, 2 palabras. La primera, para felicitar y agradecer muchísimo la invitación de aquí estar, muy provechosa. Yo, como un escriba o como un relator, tomé notas de todo lo que ha dicho y me llegué a 8 temas. Voy a pasar a sus manos los 8 temas, y de los 8 temas, 4 me parecen más destacados. En síntesis, la democracia, su calidad, la centralización del poder y la sociedad civil. El Estado laico, bueno, si yo interpreté correctamente, el fundamentalismo versus el Estado de Derecho, algo como una cosa así. Y la libertad de expresión, medios de comunicación, equilibrios. Estos son los temas más importantes. Quería solo, para finalizar, decir algo en contrapunto a mi querido amigo Julio César Ortiz. En Brasil tenemos el problema contrario. Tenemos ministros del presidente Lula en cárcel, condenados en una única instancia por la Corte Constitucional, que es el Supremo Tribunal Federal. Un juzgamiento extremadamente polémico, que tuvo apoyo macizo de la población brasileña y que dividió los juristas en Brasil, algunos más
formalistas vamos a decir que una u otra garantía no estaba bien analizada, una prueba que no fue bien hecha, etcétera. Pero bueno, tenemos diputados condenados en 30 acciones judiciales por improbidad administrativa, por condenas penales, procurados por la Interpol, que no pueden salir del país, pero no están en el cárcel por las lagunas de la legislación administrativa, penal y constitucional. Así que hay que encontrar un equilibrio. Muchas gracias. Magnífico. Muchas gracias, Marcelo. Y naturalmente los temas han sido pasados a la presidencia para hacer un balance y ver lo que se hace, ¿no? Y al final, bueno, nuestro presidente Diego Valadez va a decir algunas palabras. Bien, muchas gracias. Nos reservamos, Domingo y yo, para hacer una reflexión final, acompañada en mi caso también de un comentario, un tema que creo que puede también incorporarse, que es el del diseño constitucional. Julio César hacía referencia a la arquitectura constitucional del Estado, pero hay un tema que es estrictamente de forma y que sin embargo tiene un enorme impacto en la vida de las instituciones, que es el diseño constitucional. Es algo que ha trabajado fundamentalmente la ciencia política americana, pero que no hemos trabajado desde la perspectiva constitucional los constitucionalistas. ¿Y qué impacto tiene? Que, por ejemplo, en una mesa como esta hemos dado muchas ideas. Evidentemente todas son pertinentes. No nos hemos referido unos y otros a lo que han dicho los que han hablado antes, para dar nuestra propia versión, porque era el sentido de este taller, que aportáramos temas para el debate del constitucionalismo. Si nos hubiéramos estado refiriendo a lo dicho por los demás colegas, estaríamos todavía sin acabar la primera ronda, y ya el presidente estaría sumamente molesto, porque todos nos habíamos pasado 3 veces, por lo menos, del periodo asignado. Pero el ejercicio que hemos hecho ha sido un ejercicio muy enriquecedor en cuanto a que justamente hemos recogido inquietudes, propuestas, planteamientos, dudas, afirmaciones en muy diferentes temas. Pero hay un asunto que sí solemos pasar por alto. Cuando a una misma norma constitucional le agregamos sucesivamente o la diseñamos desde un principio con una pluralidad de temas sin advertir la interacción entre las instituciones, nos encontramos con que muy bien una norma puede nulificar o una institución puede nulificar o minimizar o deteriorar los efectos de otra. Permítanme hacer solamente referencia a 2 cuestiones que han salido en esta mesa: justicia constitucional y sistemas representativos. Es evidente que tenemos que establecer el punto de vista de dónde basculan estas 2 instituciones. Si nos decantamos por una justicia constitucional amplísima, con facultades garantistas ilimitadas, es evidente que estamos aceptando que sacrificamos al sistema representativo. Entonces la decisión en el diseño constitucional debe decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y es que, en efecto, al hacer la norma constitucional, se van sumando todos los insumos, todos positivos analizados desde la perspectiva individual, pero que ya metidos o puestos en una sola norma pueden construir verdaderos adefesios. De manera que hay normas que se potencian en cuanto a sus efectos positivos, o instituciones, para mejor hablar. Hay instituciones que son irrelevantes unas para las otras. Digamos, si vemos un sistema electoral versus un sistema jurisdiccional, pues son sistemas independientes. Podemos hacer lo que queramos con el sistema electoral sin afectar en nada al sistema jurisdiccional y viceversa. Pero hay otros que sí entran en acción y pueden generar o bien una sinergia muy constructiva o una antinomia que invalide recíprocamente sus efectos o que incluso los erosione.
De manera que creo que para las reflexiones constitucionales, en algún otro momento debemos introducir esta variante. Y como ya son las consideraciones finales, por eso me permite aquí el domingo explayarme un poco más el tiempo, porque efectivamente estamos por concluir. Cerrará la mesa nuestro querido Domingo. Pero realmente los temas que han salido aquí no son para el Congreso de Bogotá, son para nutrir una agenda que bien nos puede llevar varios años y que se puede trasladar a las reuniones regionales que hagamos del Instituto Iberoamericano, a mesas nacionales que muy bien pueden irse desarrollando para que estos temas vayan siendo abordados ya en el ámbito nacional, por ejemplo con José María Serna, que se tuvo que retirar. Quiero decir a ustedes que se retiraron José María Serna, Edgar Corso, que también estaba aquí, y Pedro Salazar, porque los tres son los candidatos a la dirección del instituto, y la dirección del instituto se resolverá el lunes próximo. Hoy terminó el periodo de nuestro querido amigo Héctor Fixfierro. No tendremos director el fin de semana, no sé qué vamos a hacer. Paseo de poder. El lunes pasará lo mismo, no habrá director. En la noche del lunes será designado y tomará posesión el martes, todavía no sé si a las 9 o 10 de la mañana. Los que estén de los presentes aquí, me atrevo a invitarlos porque será un acto público. Creo que Mariela sí se queda, pero si alguien más se quedara, será bienvenido. Bien, yo lo que les decía es que con Chema ya comenté que hagamos una reunión nacional para ir abordando algunos de estos temas, pero más que nada para hacer este mismo ejercicio. Y yo creo que valdría la pena que este mismo ejercicio fuera reproducido localmente, de manera que se vieran los temas de la agenda nacional o de las agendas nacionales y qué sale de allí también para las agendas internacionales, como señaló Javier García Roca en un momento determinado. Creo que por eso de aquí podemos desprender muchos elementos de trabajo. Y concluyo, quise reflexionar sobre el tema de del diseño constitucional y concluyo con otro tema que sé que ya está contemplado por Julio César, el de la cultura constitucional. Pero creo que debemos plantear, y será una de las propuestas que los mexicanos llevaremos al Congreso de Bogotá, que hagamos una gran encuesta de cultura constitucional latinoamericana, que nos permita aplicar criterios estrictamente empíricos. Ya es una experiencia que tuvimos en Argentina, que tuvimos en México, que tuvimos en Costa Rica. Ya tenemos, por tanto, el saber experto para llevar a cabo este tipo de trabajo. Vamos a necesitar patrocinio internacional porque es una encuesta muy cara, pero yo creo que lo podemos plantear como uno de los objetivos para el futuro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, si así se llegara a aprobar en el Congreso de Bogotá. De una vez anticipo lo que será una de las propuestas de la delegación mexicana. Rectifico, estoy seguro de que este ejercicio, y a todos nos consta, ha sido muy enriquecedor, ha sido muy útil. Les agradezco mucho a todos este gran esfuerzo y fundamentalmente este gran ejercicio de inteligencia colectiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Diego, a todos ustedes. Yo simplemente me adhiero a las palabras dichas por nuestro presidente y solamente quisiera añadir algo que no es un comentario ni una propuesta, sino simplemente es una indicación, y que es lo que me ha provocado una noticia reciente los días pasados en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido mencionado por varios de ustedes, los problemas de la Corte. Yo he visto en los últimos años que he seguido un poco la actitud de la Corte Interamericana, una actitud de beatería frente a la Corte. Y en el caso del Perú, muy laudable, porque gracias a la Corte es que Fujimori pues no hizo más barbaridades de las que hizo. Así de simple, ¿no? O sea, yo creo que tuvo un papel importante. Pero esta beatería
en mi opinión, tiene que ser sucedida por una actitud crítica, y la actitud crítica, en sentido técnico, es una actitud de estudio, de reflexión y de balance. La famosa obra de Kant, las famosas obras de Kant son críticas, y la crítica de la razón pura, del juicio, etcétera, y para el sentido kantiano la crítica es el estudio de algo para sacar en claro lo que existe. ¿Y esto en virtud de qué? De que hace pocos días se ha sido colgado en la web la sentencia de la Corte en el caso de nuestro amigo Alan Breuer Carías, que es, en mi opinión, de terror. Entonces, eso hay que estudiarlo. O sea, ya una Corte en la cual hay 2 votos singulares, a Dios gracias, uno de ellos de Eduardo Ferrer Magreo, aunque ya lo felicité por eso, tenemos que ver eso, porque estos jueces, uno de ellos ha pedido licencia para ser secretario de la OEA, lo cual me parece una cosa inconcebible, ¿no es cierto? Estos jueces son elegidos por los estados. O sea, no nos quejemos nosotros de cómo funciona la Corte porque los estados los eligen. Esa es fundamental preocupación. Muchas gracias. Y nuevamente, gracias por todo el apoyo. Se levantó la sesión. Me faltó eso. Gracias. Hombre, por favor.